Norte, con Israel, con su capital Samaria, cayó en manos de los asirios. La desgracia llevaba a repensar, interpretar la propia historia. ¿Por qué estamos así? Y en el centro de esta reflexión está la fidelidad o la infidelidad a la alianza con Dios, que había dado identidad al pueblo. Los acontecimientos históricos obligan a replantearse cómo actuar para que la alianza siga viva. Este es el sentido último de toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, porque si nosotros nos quedamos solamente en lo que escuchamos literalmente, encontramos muchas veces los recursos para la traducción de un idioma que nosotros no pensamos en ese idioma, como es el hebreo, el arameo, que es un idioma absolutamente práctico, no tiene abstractos, y además que muchas veces para explicarse requiere de imágenes, como antropomorfizar a Dios. Lo hace a la manera de la conducta humana, pero siempre si uno atiende al sentido último de los textos, encuentra esta enseñanza que es primordial. Cuando el pueblo permanece fiel a la alianza, eso se nota en sus obras. Elige bien y por lo tanto tiene prosperidad. Cuando el pueblo se aleja de la alianza, cuando el pueblo rompe con Dios, eso le trae desgracia. Y entonces eso se dice en el texto como que Dios castiga, pero si nosotros analizamos bien cómo viene narrado, nos damos cuenta que Dios castiga en el sentido de que lo permite, que no suprime la consecuencia lógica de ir con otros dioses o de hacer obras injustas o de no manejarse con el prójimo como se espera de una persona que usa la razón y sobre todo de una persona que recibe la revelación y en el Antiguo Testamento está inserta en un pueblo. Ese pueblo en su conjunto es considerado como hijo de Dios y que en el Nuevo Testamento, con más razón, que Dios en Jesús nos revela que Él es Padre y que ya no es Padre del pueblo, sino que es Padre de cada uno de nosotros, y entonces la responsabilidad se acentúa, es más fuerte y tenemos que vivir como hermanos. Y si nosotros no vivimos como hermanos, eso también tiene consecuencias. Si nosotros no nos tratamos como hermanos, no nos perdonamos, no tenemos la debida paciencia y la debida prudencia en ir viviendo y quemando las etapas, como pasa en cualquier familia, eso luego tiene sus consecuencias. No es que Dios nos castiga, Dios deja abiertas las causas segundas y nosotros a través de nuestra libertad las vamos determinando con nuestras elecciones singulares. Y el Evangelio, con esto termino, dice Jesús: no juzguen para no ser juzgados, porque con la medida que ustedes juzguen, esa misma medida se va a aplicar a ustedes. También una consecuencia lógica. Si vos te das cuenta que una cosa está mal y la aplicás al otro, entonces Dios te va a pedir cuenta de eso, no porque Dios es injusto, sino porque vos pones el término de la medida al proceder de esa manera. Y entonces acá Jesús hace una pregunta, ¿no es cierto? Dice: ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? Santo Tomás de Aquino nos dice que el pecado original lastimó más la voluntad que la inteligencia. Es decir, que nosotros vemos más claro de lo que podemos hacer. Y por eso también es mucho más fácil ver el defecto en el otro que en sí mismo, porque uno lo ve desde cierta perspectiva. Pero tanto en la reflexión que toca al Antiguo Testamento como en esta parte que toca al Nuevo, tenemos que procurar fortificar la voluntad, porque las acciones se determinan a través de la voluntad. Nosotros nos damos cuenta que a todos nos pasa lo mismo. Yo siempre digo que los curas somos especialistas porque consejo vendo, para mí no tengo. Pero digamos que por más claro que uno vea la realidad, si uno no opera en consecuencia, la acción viene malograda y arrastra las consecuencias. Por eso tenemos que pedir al Señor mucha responsabilidad y le tenemos que pedir al Señor la gracia de vivir siempre en esa alianza, porque como le pasó al pueblo de Israel, nosotros podemos experimentar lo mismo. Cada vez que nos alejamos de la alianza, las cosas van mal. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué va mal? ¿No será que te estás alejando de la alianza? ¿No será que no estás cumpliendo los mandamientos? ¿No será que no estás aceptando la amistad que Jesús te brinda y que te hace tener sus sentimientos parecidos a los de Él? Son respuestas que no nos tenemos que dar para justificarnos los unos a los otros, sino que son respuestas que nos tenemos que dar en una oración profunda, consciente y seria delante de Dios. Que así sea.